Bien. Muy bien, muchas gracias. Allí ya comenzó la grabación. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes en esta noche, en este nuevo ciclo de charlas que se está realizando y organizado por Médicos por la Vida Tucumán. En este caso, la charla se llama Un itinerario personal y colectivo a través de la pandemia. Está a cargo de la señora Ruth María Ramasco. Ella es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora de historia de filosofía medieval en la UNT también, profesora de Historia de la Filosofía Medieval en el Seminario Mayor de Tucumán. Les damos la bienvenida a todos ustedes y le damos la palabra, profesora, para que pueda comenzar con esta charla. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a todos por la invitación, ¿sí? Yo tengo el texto de la conferencia hecho, sé que digo que pueden disponer de eso aparte de la grabación en cualquier momento. Bien, el tema pedido era un itinerario personal y colectivo a través de la pandemia. Quiere decir que vamos a intentar hablar hoy de lo que todos vivimos, todos conocemos en nuestro cuerpo, nuestro psiquismo, en nuestras alegrías más profundas, en nuestros dolores de este tiempo. Y la verdad es que no es fácil hablar de lo que todos saben, todos viven, de lo que todos han leído de diferente manera. Pero a veces, por más que las cosas sean difíciles, basta que sean necesarias. Y he dividido entonces esta exposición en 3 apartados. En primer lugar, un itinerario de todos. En segundo lugar, un itinerario de sociedades y culturas. Y en tercer lugar, un itinerario personal. Y yo creo que ninguno de estos itinerarios está separado el uno del otro, pero necesitamos de alguna manera verlos para ayudarnos a discernir lo que nos está ocurriendo. Empezamos entonces por esto que es lo primero, que es un itinerario de todos. Ustedes observen que, como todos sabemos, como todos, creo yo, quisiéramos transformar en relato y en memoria de lo ya pasado y alejar de nuestro presente. Como todos quisiéramos negar para todo porvenir, quisiéramos que esto acabara. Nos encontramos atravesando una pandemia favorecida como tal por los desplazamientos que nuestra tecnología posibilita, originada en factores que no nos resultan nítidamente claros para todos y con una celeridad de propagación que cambia los escenarios en lapsos de días. Jamás el planeta se ha visto afectado a la vez, casi simultáneamente, por una enfermedad que lo vuelve vulnerable de extremo a extremo. En otros casos, las distancias producen una diferencia. Quiere decir que está conectado por una enfermedad, así como se encuentra conectado por la tecnología, así como se encontró conectado en los momentos de los grandes cataclismos geológicos, y así como va tomando una progresiva conciencia de ecosistema y de interacción en las decisiones geopolíticas, industriales, de conducta privada y pública. Observen qué paradójico resulta que estemos conectados por algo que exige la separación y la distancia de nuestros cuerpos, de nuestra vida, cuando la posibilidad de contagio se incrementa. Conectados y aislados, conectados en nuestra indefensión, conectados incluso cuando nos sentimos de muchas maneras expulsados de nuestras formas habituales de vivir. Todos conectados, cada uno de nosotros. Nuestra experiencia de espacio, y quiero empezar por ahí,
Nuestra experiencia de espacio, que está hecha de distancias y de cercanías, de lugares anhelados, de recuerdos, de proyectos, de puntos habitados por nuestros afectos, se ha vuelto en las épocas duras, y además no las logramos sacar del todo, se ha vuelto cerco, retén, vallado, corte. Los caminos se han vuelto peligro, rutas de contagio. Los viajeros han vuelto de sus vacaciones trayendo la enfermedad y a veces la muerte. Los viajes parecen una utopía de otro mundo que aún no puede recuperarse. Piensen, por ejemplo, cómo es sintomático que en las redes aparezcan juegos desafiando a subir imágenes de viajes, puesto que no los estamos haciendo. El retorno a la patria o al lugar de origen se vuelve una travesía extrema. Fíjense eso con el espacio, pensemos el tiempo. Nuestra experiencia de tiempo se ha transformado, en muchos casos, en espera, en memoria dolorida, 1000 veces vacía de acontecimientos. Sentimos muchas veces el tiempo como ritmo, un ritmo lento, cuando esperamos el final de plazos, de fases, de cuarentenas. Y en cambio lo sentimos como un ritmo rápido, cuando de un día para otro todo parece cambiar y transformarse. No podemos tener tampoco la mirada puesta en el futuro, porque lo que esperamos es lo que quedó atrás y no logramos prever cuándo volverá a ocurrir. Yo quiero que sintamos esa especie de deconstrucción de nuestra experiencia de tiempo que estamos atravesando. No podemos tener claramente un cálculo de etapas que van dejando la enfermedad detrás, porque eso puede modificarse en instantes, por una fiesta, por el ingreso de un camión, por la presencia de alguien que ha vuelto al hogar. Quiere decir que lo que creíamos superado se vuelve presente o posible futuro, así como cuando nos asustamos de pensar que de la fase 5 podemos volver a la fase 1. El desconocimiento de muchos factores de la enfermedad hace que lo que creamos o lo que creíamos superado se vuelva otro brote y las restricciones giren el tiempo de nuevo hacia condiciones que creíamos ya pasadas. Llamo la atención sobre esto porque cuando estaba pensando el tema, comencé a encontrar un montón de similitudes con alguna descripción de rasgos que había tenido que tomar cuando estaba refiriéndome en conferencias muy anteriores al mundo de las conexiones en red. Es decir, de repente con las conexiones en red también había tenido que explicar lo que nos pasaba en nuestra experiencia de espacio y de tiempo. Fíjense, la conectividad nos hace sentir, pensemos en el desarrollo de las noticias o en las imágenes que nos invaden, nos hace sentir una cuasi simultaneidad con los acontecimientos. Casi por fracciones de segundo de diferencia, pero tenemos la sensación de que eso que estamos viendo está ocurriendo en tiempo real. La conectividad nos hace superar también las diferencias espaciales, nos vincula aunque estemos lejos, pero mantiene a distancia nuestros cuerpos y nos hace anhelar el tacto, la presencia, esa impresión de otro ser que solo puede producirse al ver, al tocar, al oler. La conectividad nos ha hecho experimentar de otro modo el mundo. Pero fíjense que esto también. Experimentamos que todas las construcciones de los hombres y de su cultura, de su ciencia y de su tecnología, no han logrado anular un hecho básico que los médicos saben mejor que nosotros. Nuestra posibilidad de enfermedad
y de muerte. Nuestro carácter biológico constitutivo. Somos seres culturales. Nosotros respondemos al peligro produciendo cultura. Nos diferenciamos por lo que producimos, nos diferenciamos porque habitamos la vida con culturas distintas. Pero el peligro nos recuerda que ninguna de nuestras culturas, ninguna de nuestras experiencias sociales, políticas, económicas, culturales, ha logrado ponerle límite a la muerte. Ha prolongado la edad, ha superado algunas enfermedades, pero así como no hemos superado muchas y no hemos logrado curas, no ha superado la vulnerabilidad, no ha superado la situación del cuerpo expuesto. Ninguna cultura lo ha superado, ni las más cercanas a lo natural, ni las más alejadas por los progresos tecnológicos. Por supuesto que todos podríamos decir que ya sabíamos que no hemos superado la muerte, pero eso es una cosa y tener conciencia viva es otra. Ustedes observen que esta pandemia nos ha obligado a mirar la muerte desde los ángulos que más tememos sobre la muerte, además del dolor, el aislamiento y la soledad, por un lado, la insignificancia de todo lo que sentimos, deseamos, queremos decidir, lo que quisiéramos que nos fuera concedido porque estamos por morir. Discúlpenme si hablo de las cosas terribles, pero tenemos que poder poner palabras a lo que es un miedo que atraviesa la sociedad, a lo que es una angustia que atraviesa todo. Sabemos, hemos dicho muchas veces, hemos escuchado, hemos leído que la muerte se transita en soledad, que nadie puede sustituir a otro en ese momento, que estamos solos frente a ella. Sí, todo lo que ustedes quieran, pero no da lo mismo mirar un rostro amado o no, poner los ojos en sus ojos o no, reconocer a los que están con nosotros o ver solo desconocidos. No da lo mismo ser tocado por la mano querida de una hija, un esposo, un nieto, o por cuerpos desconocidos que no pueden ni siquiera hacerte sentir ni tan siquiera su piel extraña, porque tiene que haber otra sustancia en el medio protegiéndolo. La muerte irremediablemente solitaria de este proceso es uno de esos monstruos más aterradores a los que temimos y tememos. Y que nada importen últimas palabras ni despedida, que nada importe a quienes amamos, que nada importe nuestro miedo, nuestras creencias, lo que hemos logrado construir, que todo eso sea insignificante porque la enfermedad se extiende por doquier, ha hecho que la muerte invada nuestra conciencia. Por otra parte, nos ha obligado a mirar también con criterios biológicos endémicos nuestros procesos vitales, nuestra duración, nuestra edad. Ustedes observen todos los procesos que han hecho las culturas para que siga habiendo expectativas de vida, vida joven, aunque la duración vaya pasando, mejor rendimiento físico, mejor calidad de vida, todo eso. Todo lo que ustedes quieran. Todo eso que expresa que queremos vivir, seguir viendo, escuchando, desplazándonos, que nos sentimos fuertes, lúcidos, deseosos de alegría, de risa, de amor. Pero fíjense el impacto cruel que ha producido esta enfermedad y los mandatos sobre la franja de la edad en riesgo, los mayores de 60 o de 65. Como si fuera una vestidura que cubre toda actividad, toda fuerza, toda capacidad de trabajo y decisión. Bajo la impronta del cuidado y de la preservación, yo que tengo 63, ha sido uno de los mandatos que uno ha sentido más duros,
porque lo que uno siente que le dicen es: solo eres un cuerpo en riesgo de propagación de la enfermedad, solo eres un cuerpo en riesgo de muerte. Y hemos tenido que ver así que nuestros hijos, nuestros nietos, podían ponernos en peligro a nosotros y a los mayores, y eso no es fácil de ninguna manera. Nuestra irremediable condición biológica, los límites de nuestra capacidad de cultura y de creación para enfrentar o superar la enfermedad, nuestra posibilidad de muerte, la duración vital entendida como cercanía o riesgo biológico de muerte ha sido una de las improntas más duras que esta pandemia ha producido. Obligarnos a ver fundamentalmente a cada uno de nosotros solo como un cuerpo biológico expuesto a la muerte. Fíjense, en segundo lugar, que ocurre como un itinerario de sociedades y de culturas. Cuando pensamos en la dimensión de lo social, tenemos que decir que las interacciones propias de la vida en sociedad se han visto seriamente afectadas. La sociedad implica interacción. La vida institucional, con sus mecanismos de acción y de decisión, las asociaciones de todo tipo, religiosas, sindicatos, asociaciones civiles, partidos políticos, los sistemas educativos, de salud, las fuerzas de seguridad, los poderes que vertebran la vida política. Ustedes observen que todo eso que implica siempre interacciones, en este momento los pensemos como cuánto de vida obstaculizada, forzada a buscar otros mecanismos, o cuánto postergado hasta que la sociedad comenzó a buscar formas y modos. En muchos casos, en la mayoría de ellos, la dimensión de la sociabilidad ha perdido su fuerza en aras de una concentración de la especificidad del trabajo y en la ausencia de límites horarios de lo laboral. Nosotros interactuamos trabajando, interactuamos haciendo un montón de cosas, pero además nos sentimos interactuando junto a otros. En cambio, la vida ahora se ha protocolizado, lo cual implica una secuencia de pasos y de acciones claramente explicitados para poder realizar casi todas las interacciones. Tenemos protocolizados las entradas, protocolizados los exámenes, protocolizados, tenemos un millón de cosas con protocolos. Al protocolo hay que agregar barbijos y distancias. No lo piensen solo sanitariamente, porque eso sí nos entra en la cabeza de miles de maneras. Piensen lo que significa como proceso de interacción. El cuerpo tiene que seguir normas, tomar distancias, revestirse. Yo, que siempre sonrío, una de las primeras cosas que me doy cuenta cuando iba con barbijo es que nadie veía mi sonrisa, que yo hacía gestos y todo lo que había de expresividad dejaba de estar presente. La cercanía, la espontaneidad experimenta los mandatos de la sociedad. No importa si hemos violado los mandatos, si nos han parecido ridículos, si no los hemos cumplido. Ya es una notable diferencia en la interacción que lo que nos resultaba espontáneo sea ahora violación de alguna norma o de algún protocolo. Y desde el punto básico de la interacción, que es nuestra corporalidad, lo que ha asumido otro formato es la dimensión social de la existencia. ¿Se dan cuenta que la dimensión social es aquello que está formateado totalmente distinto y que puede volver a ser formateado, incluso nosotros que estamos con más tranquilidad?
Fíjense lo que nosotros pensamos y hemos dicho a morir sobre la interacción educativa. Dejemos de lado la sobrecarga de tareas, las funciones, las casas y los docentes saturados. El mundo de los niños y los adolescentes, un mundo de ellos, sin padres, con otras presencias adultas, con otros intereses, existe con muchísima dificultad. Y ocurre físicamente en la casa. Se dan cuenta que más allá del cansancio de todo lo que todos logremos hacer, más allá de toda la virtualidad, lo que importa todo en la construcción educativa no es solo apropiarse de conocimientos, sino que las generaciones nuevas vayan construyendo su propio mundo, salgan de la casa, sigan interactuando, por supuesto, y perteneciendo a ella, pero ¿qué es eso? Lo que no les está pasando, más allá de la virtualidad, con todas las dificultades. Por lo tanto, no sabemos cuál será el resultado del proceso educativo, pero tampoco sabemos cuál será el resultado sobre ellos o los efectos sobre los niños, los efectos sobre los que recién han empezado el nivel inicial. No lo sabemos, no sabemos qué han perdido, porque no sabemos lo que significa un proceso sin mundos de conocimiento o sin mundos con otros adultos que no sean los de la familia. Observen que además de esto en la interacción, otra interacción que está resultándonos muy complicada es la interacción propia de la vida laboral. No voy a decir lo que otros pueden expresar mejor que yo, todos los grandes problemas económicos que esto significa. Lo que quiero decir es que experimentamos colectivamente la dificultad de la supervivencia. No solamente en la enfermedad, también en lo laboral y económico. La supervivencia se expresa también en términos de supervivencia básica, alimentos, empleo, fuentes de empleo, posibilidad de atención médica, servicios esenciales. Fíjense cómo se refuerza todo el tiempo que la vida, nuestra vida, es una situación no asegurada y que estamos en contexto de inseguridad y de riesgo. Pero ustedes observen que otra cosa, así como con el mundo de los niños. Nuestras identidades laborales son también parte de la construcción de nuestra identidad propia. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos vuelve valioso? ¿Cuál es el contenido de nuestros días? Ustedes observen que una parte de la población está sobresaturada de trabajo, y si no, que hablen los médicos. Otra parte está desocupada o en riesgo de estarlo. Otra parte está inactiva. En gran medida, todos hemos tenido que reconvertirnos, urgidos por la necesidad de dar respuesta o de sobrevivir, quedando a distancia de nosotros mismos en nuestros hábitos y regularidades, en nuestras capacidades, en nuestros mundos, como mi peluquera que se ha vuelto vendedora de verduras, porque no podía abrir la peluquería, ¿no es verdad? Reconvertirse es todo un proceso para lo que somos. La vida familiar ha recibido todos los embates de la inactividad, sobre todo en los momentos de confinamiento severo. Sobresaturados o desolados los espacios, más fuertes las desavenencias, así como en otros casos se ha vuelto más fuerte el amor. De todos modos, nos hemos quedado en las épocas más duras sin el recurso de salir, de distraernos, de compartir con otros, de distribuir el día. Las fuerzas y las debilidades de todos los vínculos se han expresado en toda su hondura y en toda su crudeza. Las desigualdades e inequidades también se han expresado como condiciones previas ahora cruelmente visibilizadas. Siempre hemos sabido de desigualdades, pero ahora la visibilización de la desigualdad y de la inequidad es terrible.
La vida política también ha sido algo fuertemente visibilizado con todas las tensiones de nuestras adhesiones y rechazo, con la imposibilidad de pensar que todo es acertado o desacertado, porque no tenemos ningún molde absoluto. Y además aún no sabemos cómo seguirá este trayecto, pero lo que no podemos sino decir es que lo público y lo político en relación a lo público ha pasado al centro de la escena y las decisiones sobre todos, incluido aquellas que consideremos inequitativas, las decisiones sobre todos no podemos pensar que quedan reducidos al ámbito de lo privado. También hemos visibilizado las diferencias de culturas y de opciones. Culturas con menor depredación del medio ambiente, culturas con menos hábitos de bienes de consumo, culturas con menores recursos tecnológicos, culturas con fuertes hábitos comunitarios, culturas con mucha vida individual. Yo me horrorizaba cuando decía, una de las cosas que decían en Italia es que esto de la interacción entre las generaciones grandes y las jóvenes y los niños había favorecido el contagio, era una marca cultural, la experiencia de vida familiar, y se realizaba ahí. Algunos aspectos han favorecido el cuidado, otros no. Piensen, experiencias que nosotros siempre hemos considerado hermosas, como la vida en familias ampliadas, como nuestra capacidad de alegría y de fiesta, vistas desde el ángulo de la pandemia, se han transformado en algo peligroso. ¿Se dan cuenta qué difícil que es ver que el mundo es puesto al revés, como si se tratara de un rompecabezas que se desarma? Y nosotros no lo vemos como algo formado de diversas piezas, lo sentíamos como algo estable y obvio nuestro. Lo seguimos sintiendo así porque en gran medida es lo que queremos recuperar, lo que queremos que permanezca. Miren cómo todas las dimensiones, por más que como nosotros estamos con mucha mirada sobre nuestra vida pasada, pero nosotros estamos deconstruyendo un montón de cosas. La mediación tecnológica se ha transformado en insoslayable, lo queramos o no. Antes podía ser optativo, ahora lo queramos o no. Con todo lo que ello significa económicamente, con todo lo que significa de distancia y cercanía, con todo lo que implica para los que son analfabetos digitales, o los que no pueden por situación de zonas geográficas no la tienen a su alcance. Para nosotros profesores eso nos ha pasado, los alumnos que nos han quedado lejos y están lejos. Repetimos lo que también hemos dicho al comienzo, la conectividad se ha tornado protagonista de nuestros desvelos, precisamente por la imposibilidad de una acción y una cercanía que no pase por ella. Nuestra vida se ha mediatizado en niveles impensables. Cumpleaños por videollamadas de mi nieto más amado, ¿no es verdad? Mediatizada en niveles impensables. Por eso, creo que necesitamos pensar en todo esto, es decir, esto es lo que estamos atravesando, porque además no ha acabado, además va y viene, no va y viene solo en nosotros, va y viene en casi todos los países. Pensemos lo que es un itinerario personal en esto. Algo nos está ocurriendo, algo nos ha ocurrido a cada uno. Hay un itinerario que es solo nuestro en lo más hondo de nuestra vida o en lo más superficial. Algo sabemos de nosotros mismos que quizás antes no sabíamos. O algo hemos debido rectificar, o algo hemos querido rectificar, o algo hemos seguido sosteniendo. Por eso hay preguntas que podemos hacernos respecto de esto. ¿Cuál es nuestro mayor miedo?
¿Qué sentimos sobre nuestra vida familiar? ¿Quiénes son para nosotros imprescindibles? ¿Quiénes ya no nos interesan? Sabemos, a veces con alegría y a veces con un inmenso dolor, la respuesta a muchas de estas preguntas. Esta persona que está aquí a la par ya no me interesa. Quisiera no tenerlo a la par mía. Porque o hemos pasado a solas gran parte de este trayecto o lo hemos pasado con unas pocas personas. Hemos quedado separados de tareas que nos daban seguridades. Hemos quedado separados de actos de culto religioso o ligados a ellos por internet. Hemos quedado separados de amistades o parejas o madres o padres o hijos o nietos. Yo personalmente pienso en volver a estar separada y sola. Yo vivo sola y tiemblo porque no sé si aguantaré otro envión de fuerzas para dar cursos y conferencias y volver a los cuartos solitarios. No sé si podré hacer de nuevo otra rutina sin personas y sin rostros. No sé si aguantaré sobreponerme cada día de nuevo a la soledad y concentrarme en el trabajo, la noticia, los rostros amados mediatizados por sus imágenes en el celular o la computadora. Sí sé, sin embargo, con toda claridad a quienes amo, como si una luz poderosa me hubiera iluminado los entresijos y no me permitiera dudar. Sé a quienes les he hecho falta, sé a quienes no. Tengo la memoria de los gestos de bondad y de ayuda de mis amigos, de mis hijas, de mis nietos. Y también me resulta claro qué me han solicitado o qué he buscado hacer. Lo que quiero decir es que casi todos, si nos animamos a ser profundamente sinceros y a no mentirnos, sabemos eso sobre nosotros. Hay cosas que hacíamos que ahora nos resultan insoportables y otras han adquirido un nuevo vigor. Hay personas que no sabemos cómo podían haber sido parte de nuestra vida, puesto que su ausencia no nos ha significado nada. Muchos han tocado los límites de su propia vida, su salud psíquica, su inestabilidad profunda, su angustia. Estamos viviendo con pocos sostenes y a algunos esto está matando y a otros los está volviendo fuerte. Y en muchos casos hemos logrado sentir que caía la hojarasca, todo lo intrascendente, lo que cubría grandes espacios de nuestra vida, pero estaba seco. Yo quisiera que nadie hubiera muerto, que nadie hubiera quedado en la miseria, que ningún niño o niña hubiera sido abusado por ningún familiar, que nadie hubiera sufrido violencia. Esas son las cosas que me queman el alma. Quisiera saber que podemos luchar para que todo sea mejor sin temor a retroceder. Pero no puedo borrar las primeras, las que me queman, y no puedo dejar de temer por el futuro. Sé cuán limitados son los recursos de una sociedad y cuán expuestos seguimos mientras no haya vacuna. Pero también sé qué es lo que he logrado afirmar, en dónde he colocado mi esperanza, que creo que existe en muchos y que es fuerte. Y lo voy a decir, aunque pueda parecerle ridícula a muchos. Es lo que yo he encontrado en este tiempo. Es lo que he obtenido en un trayecto muy solitario. En primer lugar, creo y afirmo la humanidad como un todo, como una unidad multiforme e indivisa,
entrelazada por la vida y por la muerte. No podemos perder el tiempo en racismos, inequidades geopolíticas, hostilidades y guerras. Nada de ello impide que nuestra suerte común esté en las manos de todos. Creo que la humanidad tiene que volver de nuevo habitable cada segmento de este planeta. Creo que las riquezas mal habidas, desmedidas, ostentosas, ridículas en sus metas, tienen que abrirse a la construcción de un mundo para todos, sin distinción de razas, sexo, orígenes, culturas. Creo que todos debemos luchar por esa humanidad una y animarnos a la generosidad, el encuentro, la libertad, por utópico que parezca. En segundo lugar, creo en la necesidad de lo público, de las construcciones comunes, de los procesos difíciles, de los conflictos asumidos en rectitud de conciencia, de la lucha contra las corrupciones de todos, de la imprescindible legalidad en la vida de las sociedades particulares. Creo, como algo insoslayable, en la formación de organizaciones y colectivos para asumir todo lo que sea necesario asumir. Los talentos individuales que tanto pueden descollar por talentos y experiencias que pueden ser brillantes son necesarios, pero necesitamos que se construya lo común. Y no podemos renunciar a ello en aras de una vida cómoda y liberada de responsabilidades. Las responsabilidades no son solo peso, son pasiones, son obras, son vínculos de humanización, son resoluciones o aportes a los problemas de todos. Creo en la necesidad de producción de ciencia, técnica, arte, saberes, en la necesidad de todo eso que hace que la vida sea fecunda, hermosa, eficaz, maravillosa, conmovedora. Creo que eso es algo que no podemos perder y que necesitamos transmitir. Creo en darnos vínculos de justicia y de respeto sin que importe cuán difícil sea esto y cuánto tiempo nos lleve y cuánto tengamos que cambiar. Solo en ese marco puede ser verdad que encontremos amor y no sumisión o avasallamiento. Creo en no conformarnos con nada que no sea el amor. Y yo creo que toda vida humana necesita amor y necesitamos las obras que solo el amor puede realizar, obrando a favor de la justicia, confiando en que el amor nos sostendrá. Y creo, y quizás ese ha sido el mayor descubrimiento de esta época, en la fuerza de los credos para realizar itinerarios de liberación, si se deciden hacer obra el amor con el que dicen amar, con el que esperan obrar. Yo he sentido en estos tiempos crueles que era posible beber de nuevo en las fuentes de donde provenía mi vida de fe, que era posible volver vida lo que jamás había logrado hacer, que era posible creer, amar y esperar como una niña que confía, como una adulta que no teme a la libertad de decisión y acción, a su incertidumbre y su riesgo, a tomar las manos de otros. No me importa parecer ridícula por decir en cuántas cosas creo en este momento. Más ridícula es a mis ojos la desesperación, el escepticismo, la cobardía, la abstención en las luchas por la equidad y la justicia. Tanto dolor, tanta muerte tienen que volverse conciencia y acción, vida a favor de otras vidas. Tanto miedo y padecimiento tiene que volverse coraje, para que ya no sea solo la posibilidad de muerte lo que nos una, para que nos una la inmensa y común decisión de vida, de justicia y de amor. Bien,
Hasta aquí lo que tenía, lo que he pensado o lo que podía decir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, ahí está viendo los aplausos también de todas las personas que estuvieron escuchándola. Realmente muy interesante y muy emocionante muchos también de los conceptos que nos comentaba. Hasta el momento no hay ninguna pregunta, si hay salutaciones, hay felicitaciones. Si alguien tiene una duda, puede escribirla a través del chat. Ha sido muy clara, la verdad parece ser que justamente no hay demasiadas dudas por este tema, ¿no? Bueno, por acá la doctora Sara hace una pregunta, dice, qué bueno sería que se haga realidad el anhelo de que aprendamos a amar. Sin embargo, temo que las mezquindades y debilidades se lo hagan difícil. ¿Qué virtudes se podrán fortalecer? Es lo que pregunta la doctora. Ah. Yo lo que yo creo mucho en fortalecer la franqueza, en fortalecer la capacidad de establecer vínculos desde la sinceridad, desde la ausencia de miedo al conflicto, de ponernos mucho las fuerzas para construir cosas entre todos, en eso creo yo. Sí creo que hay que fortalecer la lucidez, sí creo que hay que fortalecer el hacer las cosas los unos con los otros, porque lo que no pueda uno lo puede el otro, en eso creo, ¿no? Entonces, que a veces queremos hacer las cosas muy solos y cuando los hacemos muy solos todos tenemos algo en lo que fallamos, ¿sí? Pero cuando lo hacemos con otros es más fácil que el otro supla lo que yo no sé, ¿no? Eso creo. Eso es. Ujú. Sí. Bien, por acá hacen una apreciación también, dice fortalecer la educación desde el amor y desde la moral y el ejemplo de vida. Sí, 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 por supuesto que sí. Quiere decir que nos tenemos que animar a que no nos dé vergüenza ser éticos, a que no nos dé vergüenza decir que queremos el bien, ¿verdad? Nos tenemos que animar a decir que no vamos a estar frente a nuestros hijos callados y mudos y avergonzados, que las elecciones de vida que hemos tomado, las hemos tomado porque nos parecían buenas, ¿no? Y que el bien sigue siendo una oferta. Entonces, esa especie de vergüenza del bien es muy duro en este momento, ¿no? Eso creo. Bien, bueno, le hacemos llegar por acá los saludos, muchas gracias. Gracias, Ruth, me encantó, dicen también, excelente. Esas son las apreciaciones que están haciendo llegar también todos los que han participado de esta charla, ¿sí? Excelente, dicen por acá también. Son los saludos que están haciéndole llegar justamente por esta charla que estuvo realmente excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por acá preguntan, justamente, dice, ¿en un contexto político de enfrentamiento debemos superar el amor con la justicia? Yo no sé si superar el amor quiere decir que quede relegado el amor por la justicia. ¿Eso es lo que decís, Jorge? Yo creo que a ver, yo creo que en un contexto de, Jorge, perdona, decir, Sí, 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 sí. sí, yo creo que la justicia es lo que tratamos de construir entre todos, lo que es como si fuera lo exigido, ¿no es verdad? Lo exigido por la dignidad, lo exigido para que haya mejores condiciones de distribución. Ahora, creo que la justicia llega a su culminación en el amor, es decir, que hay una experiencia de gratuidad en la vida social que no queda contemplado solo en la justicia. Eso es lo que yo pienso, ¿no es verdad? Es decir, cuando nosotros reclamamos, yo doy un ejemplo tonto, pero es el ejemplo que más fácil me sale. Cuando nosotros como docentes decimos, yo puedo dar esto solo de clase, estoy dando esto y esto y esto y esto, bueno, yo asumo un proceso y veo hasta dónde lo puedo llegar. No me voy a transformar en alguien
que está como que no guarda ni resto para sí mismo, pero asumo un proceso en donde doy gratuitamente muchas cosas. Yo creo que el amor, lo que haya de amor en la vida pública implica aquellas cosas que también implican el margen de lo gratuito, que no es lo exigido. También la justicia tiene que ver con lo que hay que dar. Eso creo yo. ¿Sí? Bueno. También por acá comentan, dicen muchísimas gracias profesora, me deja una reflexión de cuánto es necesario ofrecer como médicos en estos tiempos un modo dulce de manejo de la pandemia, un llamado a la sensibilidad de la comunidad médica frente al dolor del otro. Sí. Eh, y también otro comentario dice, felicitaciones Ruth, ¿cómo hacer para que los valores que se transmiten a través del contacto personal en esta nueva realidad? ¿Cómo hacer bueno, Para que los valores se sí. transmitan, sería a través del contacto personal en esta nueva realidad. Bueno, yo espero que podamos seguir teniendo contacto personal, pero creo que yo creo mucho en asumir el presente tal como está y buscando que haya futuro, pero creo mucho en asumir el presente sin resistirme al presente, ¿no? Eh, yo me daba cuenta que el momento en que después de dar clases, esas clases que molestaban, esas clases que a uno le resultaba muy difícil hacer, que el momento en que cuando mis alumnos me dicen, un grupo, profe, ¿usted no quiere que nos reunamos el sábado a la noche y juguemos? Alumnos grandes, jugué que al ladrón, al asesino, no sé, por supuesto, por, por medios virtuales. Entonces que yo digo, hay cosas que podemos buscarle nuevas formas por la virtualidad, aunque no sean exactamente lo mismo. El juego no podemos perder, el juego como disfrutar estando juntos, ¿no es verdad? Eh, la, la confidencia, qué sé yo, el que tengamos que auxiliarnos mutuamente unos a otros, el que haya obligaciones que no sean debidas de toda manera. O sea, yo creo que cada uno de nosotros discierne en prudencia qué es lo que me toca en cada momento, ¿sí? Yo pienso en esto se abre, por ejemplo, la posibilidad de las misas, y qué sienten la gente mayor cuando vos le decís que no la podés llevar. Yo hacía malabarismo para tratar de explicarle a mi madre que la iba a llevar un día que no fuera domingo, que iba a llevar a la misa donde hubiera 2 personas o 3. Digo que hay cosas en donde tenemos que buscar la forma, ¿no? Para poderlo hacer, nada más. Sí. Bien. Bueno, otras apreciaciones también dice, cuando la justicia está llena de moral y ética, ya hay Sí. amor por lo que uno hace. Sí, sí, pero sí, yo por supuesto que sí, cuando está llena de moral y ética, pero digo que junto con todo esto que es como la condición indispensable y sin eso no, por supuesto que hay amor, por supuesto que la rectitud de vida implica amor, pero que también está, yo digo pensando en cómo se lo puede entender, que también está esa especie de... ustedes han visto que en las discusiones siempre pasa eso, ¿a qué estoy obligado yo? Doy esto y no doy más. ¿Qué es esto? Lo tengo que hacer, soy un hombre recto, obro bien. Sí, seguro que hay muchísimo cuando obro rectamente. Pero hay cosas que brotan de la gratuidad. No me era obligatorio. Eso es lo que pienso, ¿no? Y si el amor implica buscar el bien Sí. del otro, necesariamente tiene que ser justo. El verdadero amor también es firmeza en señalar y procurar el bien propio y ajeno. Sí, sí, sí. El amor también es firmeza, el amor también es rectitud, también es honestidad. Por supuesto. Sí, sí, yo no me estoy refiriendo a la gratuidad como si fuera algo que contradice la rectitud, sino eh, eh, yo pienso en cuando se hacen, qué sé yo, cuando se hace a veces apreciaciones que son muy, qué sé yo, limitadas. Cuando uno dice, por ejemplo, que yo pienso en situaciones como esta. ¿Qué madre puede pensar en términos no ahora porque sabemos que si nos contagiamos, contagiamos, pero digo, ¿qué madre cuando un hijo está muy enfermo
piensa en cuánto es el tiempo que puede estar si el hijo lo necesita, ¿verdad? ¿Y qué madre o qué padre no dice, sí tengo hambre, pero mientras él esté tranquilo, si estoy yo, no me importa el hambre, no me importa si me duele la pierna, ¿no es verdad? Me está necesitando. Entonces, que hay cosas que nunca las medimos, es decir, que nuestro amor no lo vemos, pero nuestro amor llega mucho más allá que el orden de lo justo, ¿no es verdad? Llega más allá. Ujú, seguro. Bueno, en más mensajes, María Moyano dice, en tiempos difíciles donde se nos pide un Sí, distanciamiento para preservarnos, donde, como hablaba la profesora Ruth, se evidencian sí, deshumanidades, es esencial no olvidarnos de las fortalezas que tenemos como sí. seres humanos, el amor, la solidaridad, caridad, los Sí, sí, valores. sí. No, no, yo estoy, por eso estoy segura yo que este tiempo ha producido en muchos de nosotros una búsqueda desde dónde vivir y que hemos encontrado muchas cosas. Entonces, que eso que Ujú. hemos encontrado, que no los necesitamos, de repente nos hemos dado cuenta que lo necesitábamos, que teníamos que asumirlo. Por eso digo yo, los que necesitamos paciencia, porque estamos 6 en la casa todo el día, ¿sí? Los que necesitamos paciencia, porque estamos uno en la casa y nadie entra. O sea, se dan cuenta que sí teníamos paciencia, pero aquí hemos tenido que recurrir a lo más fuerte de nuestro afecto para que la paciencia viva. Y entonces, todos tenemos muchas cosas adentro. Lo mejor es que logremos sacar y volver acto lo mejor de nosotros. Y que en vez de ahogarnos con lo peor, volvamos vida a lo mejor. Eso creo yo. Bien. Fátima Romano consulta, estamos más a mano con la muerte. Ha Mm. estado siempre, pero ahora es como posibilidad cercana. ¿Crees Eh, que es favorable para prepararse a ella o no? Depende de cada uno, ¿no es verdad? Hay personas que ante la cosa tan fuerte de la presencia de la muerte, cierran, qué sé yo, cierran la cabeza y piensan en, ¿para qué me pensé en eso? Yo sí creo que si lo tomáramos, es decir, es un drama, pero que si lo tomáramos en la radicalidad de que nosotros vamos a morir, podríamos decir, bueno, esto sí me hace presente que yo tengo que prepararme para la muerte, ¿verdad? Porque siempre podemos morir en cualquier segundo. Lo que pasa es que lo sacamos de la conciencia. En cambio, eso de vivir la vida como algo que nos puede abrir a lo trascendente o abrir al sentido o querer que nuestra vida, si no creemos, tenga un valor de solidaridad para otros. Eso que está tan fuerte en la filosofía que la vida es preparación para la muerte, debiera sernos más natural, porque morir vamos a morir. Debiera ser menos monstruoso. Nos puede asustar el dolor, pero la muerte la vamos a tener que enfrentar, ¿la verdad? Yo no quiero morir en medio de dolor y no creo que nadie quiera, pero sé que voy a morir. Mitad preparo la vida, mitad preparo la muerte, decía una amiga mía. Este, entonces debiera dejar de ser una cosa tan loca, debiéramos decir que es así. ¿Sí? Por acá más mensajes, Jorge Ramaciotti dice, nuestros mayores en su autonomía prefieren los abrazos de riesgo que la Sí. soledad y el aislamiento. Nos enseñan nuevamente la jerarquía de valores y un sabio coraje los daña más la soledad que el virus. Sí, sí, yo estoy absolutamente convencida de eso que dice Jorge, absolutamente. Cuando estaba terminando la parte más dura de aquí, yo voy a ver, voy a la casa de una de mis hijas y estaba mi nieto más querido. Mi nieto sale disparando cuando me ve, me abraza las piernas y dice, está la Kiki, se ha acabado la cuarentena. ¿No es verdad? Es decir, ¿quién de nosotros puede pensar que no destruye más cosas en sí mismo con un extremo aislamiento? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros, yo miro a mi madre que tiene 88 años y yo he tratado todo el primer tiempo de preservarla de mí, que veía gente que entraba el jardinero y de repente, claro, de repente uno piensa que le está dando los últimos años de su vida sola, el último tiempo de su vida sola, ¿eso es lo que quieren? Nadie quiere, yo eso no querría para mí. Entonces, los mayores, yo coincido,
nos enseñen que hay cosas que no son tan importantes. Pero nosotros, lo que pasa es que no es solo cuidarlos a ellos, es que se propague. Esa es la dificultad. Porque si no, uno diría, bueno, ya está, te acompaño. Bueno, y en otro mensaje por acá decía, muchas gracias, nos dejó mucho para seguir reflexionando, dice también la presidenta de Médicos por la Vida, la doctora Sara Álvarez. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Quieren reflexionar algo más también? Me parece que ya estamos llegando al final. No sé si la doctora Sara quiere decir algo también, ya finalizando con la charla. Sí, la verdad que hay en esta pandemia que nos desnuda tantos temores y tantas fortalezas, tanta humanidad. Es muy bueno tener esta voz, esta reflexión, que acá, como decía, bueno, queda bastante para seguir reflexionando cómo esta cercanía de la muerte también nos hace más cercanos a nuestra propia humanidad. Así que muchísimas gracias y ojalá que, bueno, podamos seguir reflexionando en alguna otra ocasión, si se da la oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ruth. todos por habernos acompañado y muchísimas gracias a la profesora Ruth María Ramasco por esta comunicación, por esta charla, por estas palabras. Bueno, gracias. Hasta luego y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, las amigas y amigos. Ahora, chao, María. Chao, Ani. Chao, Ricardo. Chao. Gracias, Ruth. Gracias. Bueno.